El día de hoy, 1 de diciembre, se cumplen 2 años de que el presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de la presidencia de la República y aparecen 2 encuestas en el Universal y en el periódico Reforma que destacan la caída en la aceptación de la gente sobre el trabajo de Peña Nieto en estos 2 años y en los últimos meses una caída notable. En ambas encuestas hay una variación, es un poco menos desfavorable la encuesta que aparece en el Universal y es un poco más desfavorable la encuesta que aparece en Reforma. En Reforma además traen desde hace tiempo, porque es una encuesta panel que vienen haciendo sistemáticamente para poder comparar un periodo con otro, viene la cuestión de poner cómo lo ve la sociedad en general, la ciudadanía, los ciudadanos, y cómo lo ven los que llaman líderes. Supongo que son líderes de opinión. Esta no es una. Lo que se destaca es que los líderes de opinión son mucho más severos en cuanto a la caída o no aceptación del trabajo del presidente Peña Nieto en diversas materias. Y en cambio es un poco menos severa la aceptación de los ciudadanos. Esto nos da lugar para analizar, y lo vamos a hacer no solo en este bloque, porque es un evento que pues merece ser analizado desde diversos ángulos, para no decir todo en bloque, sino que lo vamos a analizar desde el punto de vista económico, de seguridad, también en los siguientes bloques. Pero ahora empezaremos con una reflexión general sobre qué ha pasado en estos 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es? Adelante, No, por favor. Yo le agregaría esta información que nos da Francisco José, un poco de contexto, porque en efecto la caída es muy pronunciada, es en el trimestre en el que más cae el presidente en las 2 encuestas. Tenemos noticia de que así vienen el resto de las encuestas, también Consulta Mitofsky, BGC, en fin, las que leemos cotidianamente, ¿no? Las que se hacen públicas. Y en la parte de los líderes, lo que es muy dramático es que sí empezó el presidente Peña Nieto con una opinión bastante favorable entre los líderes, que si no me equivoco, Paoli, en ese caso entran también los empresarios. Bueno, la caída es brutal porque empieza en 78%, ¿sí? La aceptación, y cae a 30 y poquito, ¿no? 31, 32. ¿Esto a qué me lleva a reflexionar? En primer lugar, esto que llamábamos el Mexican Moment, en realidad fue un fenómeno propio, por un lado, de la prensa internacional o de la comunidad internacional, reflejado en la prensa, y por otro lado, de los líderes, tanto empresarios como líderes de opinión. Nunca fue, si ustedes revisan las encuestas, nunca hubo Mexican Moment, el momento mexicano, entre la población. El presidente Peña Nieto, después de Zedillo, ¿sí?, es el que con más baja popularidad o aceptación entra a desempeñarse como presidente de la República, y la verdad es que tuvo un ligerísimo repunte, pero más bien ha habido una tendencia a la baja, y desde luego es el peor presidente evaluado desde Carlos Salinas de Gortari. Si ustedes se acuerdan, que fue el otro presidente reformista, más allá de que uno esté o no de acuerdo con esas reformas, pero por desempeño se fue legitimando el presidente Salinas de Gortari. Este es precisamente lo inverso. Peña Nieto en los 2 años ha logrado deslegitimar la presidencia y tumbar su apreciación o su evaluación, su popularidad. Es verdad cuanto dices, entre los líderes hubo esta idea de que el pacto por México iba efectivamente a transformar el país. La sociedad nunca compró esa idea y el presidente no tuvo, en términos de opinión pública, lo que podríamos llamar una luna de miel, más que un Mexican Moment. O sea, no tuvo una luna de miel con la opinión pública por la forma en que llegó, porque el PRI se restauraba, etcétera. Lo que está absolutamente claro es que si entró sin luna de miel, ahora estamos en el desencanto absoluto. O sea, estás hablando de que 4 de cada 10, es el promedio de las 2, la de Buendía y la de Reforma, aprueban al presidente, y tienes más o menos 50 y tantos % desaprobándolo. Y en prácticamente todos los indicadores
De evaluación tienes números negativos. La de Buendía no tiene todavía registrado el efecto de la Casa Blanca. No. Supongo que la reforma por eso viene un poquito más dura. O sea, la evaluación, la reprobación es mayor. En la de reforma tiene el efecto de la Casa. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que pues, no solamente es una evaluación del presidente, es también una evaluación de cómo está el país. Y en ambas, el rumbo que lleva el país es muy negativo. O sea, la gente tiene efectivamente una visión muy negativa de hacia dónde van las cosas. La reforma incluye una evaluación al gabinete, salvo el secretario de Relaciones Exteriores, todos los demás están reprobados, todos los secretarios. Por tanto, la impresión que yo tengo, avanzando una interpretación que comparto con ustedes, es que el presidente no ha entendido la gravedad de la crisis que tiene. Es decir, un líder, un jefe de Estado, en este caso el presidente, debe, si quiere cambiar el estado de ánimo de la gente, primero entender qué es lo que está ocurriendo. Y claramente lo que reflejan estas dos encuestas es que el jefe del Estado no ha conectado con la opinión de una sociedad que lo ve. En el caso de la de Buendía se mide la distancia, la gente lo ve tremendamente lejano. En fin, creo que ahí hay una, digamos, tanto en la trayectoria como en el sentido de cercanía, de empatía con el presidente de la República, un problema serio. Híjole, ya me dejaron un montón de ideas sobre la mesa para reaccionar. Seré breve al principio para centrarme luego en dos temas. Sí, Peña Nieto confirma que quien no conoce la historia la repite. Y él admira a Carlos Salinas de Gortari, pero evidentemente no estudió en serio lo que pasó con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuyo desenlace trágico viene después de que deja, en su último año de gobierno. ¿Qué es lo que no entendió, en mi opinión? Que ni México y el Distrito Federal son Toluca y que no puede gobernar a México con los métodos de Toluca, los métodos del PRI, del Grupo Atlacomulco. Y eso es lo que ha intentado hacer. Ha aplicado esos mismos métodos que privilegian la imagen sobre la sustancia, que favorecen a los cuates o a los socios o a los compadres por sobre los más eficientes, al menos no en todos los cargos. Esa ha sido una constante. Y debo decir, se veía venir. Vamos, porque un presidente que llega en un país ya en efervescencia por los 12 años de fantochadas de Fox y de violencia de Calderón, pues llega un presidente que quiere gobernar como en el pasado, pues era cuestión de un momento. Ahora, ¿no entiende o no puede? Porque esa es la pregunta, una de las preguntas de fondo. Es decir, yo creo que sí entiende, pero que está atrapado en ese sistema de intereses, de compromisos, de poderes fácticos que lo llevaron al cargo y que tal vez no alcanza a encontrar otros puntos de apoyo si se libera de sus amigos, los empresarios que lo apoyaron, de Televisa o de las constructoras. Porque, pero independientemente de que lo entienda y no pueda, o lo entienda y no quiera, o simplemente no entienda, que pueden ser las tres alternativas, el hecho es que estamos en el segundo año de su gobierno con un panorama catastrófico enfrente de él, porque ya se soltó la sociedad, ya se dio cuenta que, que no es como Carlos Salinas de Gortari o Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, que tenían con qué. Enrique Peña Nieto no tiene con qué. Y pues ese es el drama no solo de Enrique Peña Nieto, porque ojalá y fuera solo una persona, es el drama del país. El sistema. Bien, yo quisiera hacer una primera comparación que viene en estas encuestas, que se refiere a la medición de este segundo año de gobierno de la popularidad de Felipe Calderón, en donde sale más alto Felipe Calderón. De hecho... A los 2 años. A los 2 años. Esto viene en la encuesta de Reforma, que es la que es panel, la que se va repitiendo para poder comparar. Y aquí recuerdo que Calderón llegó con una popularidad mayor a la presidencia, de 60 y tantos %,
y que Fox llegó con una de 84%, altísima. Pues claro, tenía la gran expectativa. Bueno, Peña Nieto llega con el 50 y tantos % de aceptación, lo cual es bueno en términos latinoamericanos, pero no tan bueno como Uruguay, que por cierto pues están felices con su nueva reelección de presidente del Frente Popular, ¿verdad? Sino que llega con 50 y tantos y va cayendo y ahora está en el 30 y pocos de aceptación, sobre todo en la perspectiva de los analistas, ¿no? Y esta es una primera cuestión. La otra cuestión es que quisiera recordar que, un poco aludiendo a algo que decía Sergio, de que quiso gobernar como gobernó el Estado de México el país. Y es que gobernó México como gobernó el Estado de México. Quiso, porque de hecho hasta las mismas fórmulas que utilizó en la campaña para el Estado de México, donde firmaba compromisos frente a la gente, etcétera, después lo reprodujo, lo replicó a nivel de campaña presidencial y empezó a publicar su libro que dice que se requería un gobierno eficaz que recuperara no solo la capacidad, sino la eficacia, y que esto llegara a la gente. Y esto trató de hacer. Después del periodo del ciclo de discusiones y de reformas, había salido aparentemente bien, fue a presumirlo a Suiza, etcétera, y ahora estamos en la conjunción de una serie de factores negativos que van apuntando todos al descrédito y que incluso algunos llegan a pedir la renuncia del presidente. Al despeñadero, como decían hace rato. Tiene razón. Despeñadero. Creo que tiene razón Sergio. Peña Nieto nació, creció, se reprodujo en un sistema, en el sistema viejo, autoritario. ¿Por qué? Porque en el Estado de México nunca hubo alternancia, nunca hubo gobierno sin mayoría. Cuando la hubo en la primera de Montiel, compraron a los 9 diputados panistas para tener una Cámara completa y en fin, entonces nunca tuvo, como sí lo tuvieron otros políticos tipo Emilio Gamboa o Beltrones, que tuvieron el poder, lo perdieron, pasaron a ser tercera fuerza, luego segunda, luego regresaron al poder, ¿no? Toda esta experiencia no la tuvo nunca Peña Nieto. En todo caso, lo que está enfrentando en este momento es la debacle de su modelo inicial, que fue un pacto político muy bien logrado, me parece, insisto, independiente del contenido de las reformas, muy bien logrado, porque entra en condiciones difíciles con los partidos y con los partidos cuestionándolo, con las elecciones cuestionadas, y hace el pacto político. En el camino, para darte ya a ti, se le olvida el pacto social. No se gobierna nada más con y para los políticos, no se gobierna solamente con un pacto político, se gobierna con un pacto social y la sociedad. Yo la impresión que tengo es que hay ciertas cuestiones que el presidente ya había claramente ubicado como cuestiones que no iba a hacer al país. Le dijo, por ejemplo, el presidente de México no tiene amigos, y eso lo mandó así como mensaje en esta preocupación que había en amplios sectores de que buena parte de la apertura iba a ser para beneficiar a los sectores, el capitalismo de compadres, como se llama. Claramente había dicho que no. Además nos firmó un manifiesto antes de arrancar la presidencia de la República por una presidencia democrática que hablaba pues de un montón de compromisos que no necesariamente se han cumplido. Yo me refiero a dos que me parecen preocupantes para que no los perdamos de vista. Uno, blindar los programas sociales. Digo que no se iba a meter en temas, bueno, ya se fue eso al desván de los recuerdos. Y la otra, nos prometió que iba a mandar una iniciativa de rango constitucional para crear un órgano que permitiera efectivamente vigilar que la publicidad que los gobiernos dan, se refería a todos los niveles de gobierno, no se utilizara para la promoción de funcionarios. Tanto el blindaje como ese órgano están en el desván de los recuerdos, pero están ahí en un documento que firmó el propio presidente. Por tanto, supongo que no quería o tenía conciencia de que no podía seguir gobernando como en Toluca. Una referencia para ver esta asimetría entre Toluca y el DF. Los principales diarios del Estado de México no han publicado nada sobre la Casa Blanca. Bien, pero vamos a tenernos que ir sobre la Casita Blanca, porque sobre la Casa Blanca siguen publicando, es en Washington. La Chocita.
Y déjenme retomar en este segundo bloque un elemento de la encuesta que hoy se publica en el Universal. La gente censura al presidente de la República. El primer tema es el tratamiento de la violencia y claramente toma el tema de las desapariciones en Iguala como lo peor que ha hecho. Está más o menos claro que el asunto no es responsabilidad directa del jefe del Estado, pero se ha repercutido en todos los ámbitos y se ha convertido en una crisis de Estado. Es decir, el tema de la seguridad, que había intentado ser, digamos, mandado a un segundo plano por este gobierno, hoy lo acecha de una manera directa. Y la respuesta del gobierno ha sido una respuesta muy, digamos, inercial respecto a lo que fue su práctica de el inicio de gobierno. Es decir, necesitamos un pacto político y la aprobación de ciertas leyes para resolver el tema. El decálogo que presentó el jueves en Palacio Nacional, en buena medida son iniciativas de ley que hoy se están mandando efectivamente al legislativo. Se hará todo un trabajo de cabildeo, que es lo que le salió bien en la primera, digamos, etapa de su gobierno, pero ha habido una crítica muy fuerte porque no hay medidas inmediatas, prácticamente nada, muchas medidas que en su momento el PRI bloqueó, entre otras la formación de una clave única de registro de población, ahora se convierten en las soluciones que el propio presidente plantea. En suma, un decálogo que no sé qué les pareció, que contiene más pacto político para reformar leyes en distintos ámbitos, un diagnóstico un poco perverso de que los municipios tienen la culpa de prácticamente todo, lo cual es todo un problema desde el punto de vista de la configuración del Estado, pero ahí está el tema de la seguridad como uno de los asuntos que más preocupa a los compatriotas. Yo diría, Leonardo, tú hace rato cerraste el bloque anterior diciendo que había mandado al desván, ¿sí? Algunos temas. Uno de los que mandó fue el violencia, corrupción, impunidad. ¿Sí? Esos tres que estaban en uno de sus 5 ejes, de repente no volvimos a oírlos y creo que el equipo de Peña Nieto pensó que cambiando lo que ahora decimos la narrativa, cambiando el mensaje, hablando lo menos posible de violencia y de corrupción y demás, la gente nos íbamos a olvidar de ello, pero pues lo alcanzó la realidad y es precisamente lo que le hizo crisis, ¿no? Porque vaya, que esto venía montándose desde hace tiempo, digamos, este descontento, pues ahí estaban las encuestas de las que hemos hablado, pero vaya, le hace crisis precisamente y lo que ha hecho esta crisis es regresar a la agenda pública y en particular a la agenda gubernamental estos asuntos de violencia, corrupción e impunidad. Y entonces nos receta un decálogo. Mira, a mí no me preocupa que ya hayan estado esas medidas un poco dando vueltas y que no se hubieran concretado. Me preocupa mucho más 2 cosas. La primera es lo que me revela con respecto a la estrategia. La estrategia va a seguir siendo la misma, ¿sí? Va a seguir siendo la misma, que no nos anuncia nada nuevo, sino lo que estaba ahí mismo, ¿no? O sea, no hay realmente, o sea, vamos a seguir a este paso con los mismos homicidios, los mismos secuestros, la misma inestabilidad, la misma incapacidad institucional. Y lo otro que me revela es la no asunción de responsabilidades. Esto es echa las culpas hacia otros órdenes, asume una parte de la culpa, no suficiente me parece, pero cuando tú en tu diagnóstico avientas la culpa a las otras instancias, pues también en tu propuesta de solución lo que buscas es que lo resuelvan los demás. Entonces, mando una cosa para la Policía Única, mando una cosa para todo al legislativo, pero para que me modifiquen la conducta o las instituciones o las capacidades de los municipios, del Poder Judicial, del Ministerio, así, ¿no? Pero no las propias. Sí. Y creo que eso sí nos llevó a una gran frustración. No estuvo su mensaje y su decálogo más sus 5 medidas económicas no estuvieron a la altura de una crisis que es multifactorial y que es multiinstitucional, ¿no? Para abonar en esa misma dirección sobre el diagnóstico, esa era, paradójicamente, la seguridad era donde iba mejor en la estrategia de combatir al crimen organizado persiguiendo a los jefes de las bandas criminales, porque esa era la estrategia, pero al igual que Calderón, se les olvidaron las víctimas. Y con una diferencia, en Ayotzinapa, Guerrero no es Tamaulipas, y eso también tiene que entenderse. En Tamaulipas no existe ya sociedad civil organizada,
está atomizada, los medios de comunicación ya no publican nada sobre la violencia. Guerrero, y sobre todo algunas zonas de Guerrero, mantienen esa tradición de lucha. Por tanto, Ayotzinapa se encontró con una tormenta perfecta para la estrategia gubernamental porque expuso el olvido de las víctimas del gobierno federal y estatal y municipal, y además juntó en una narrativa muy simple los 4 jinetes de la barbarie mexicana, no solo peñanietista, porque no es el único: violencia, inseguridad, impunidad e inequidad. Todo está metido en el drama de Ayotzinapa, con un hecho adicional. Se convierte en un símbolo de todo lo que se le critica a este gobierno porque no va bien. Y frente a eso viene esta respuesta que, más allá de lo que dijeron, que estoy de acuerdo, me llama la atención el raro consenso entre la comunidad de analistas de seguridad, el consenso crítico. No he leído realmente algún elogio por ahí, más bien que se nota que es maiciado que sentido, más maiciado que sentido, pero quién más, quién menos, las que se le critica, falta de empatía, falta de integralidad, falta de contexto, repetición. Hasta ya ahora salen los panistas a decir, ya ven, está repitiendo lo que nosotros hicimos, que puede ser que esté bien, pero insisto, su gran drama de ellos, de los panistas, y en este caso de los perredistas, es que se les olvidaron las víctimas. Y un gobierno, un Estado, porque aquí no es el gobierno, un Estado que arma una política de seguridad sin pensar en las víctimas, está mal. Y tenía que tronarle, al igual que ahora lo vemos, tenía que tronarle porque ya no podía aguantar más. La violencia no ha cesado, a pesar de todas las protestas, de todas estas manifestaciones multitudinarias en más de 60 ciudades del país. Siguen apareciendo, como hoy, si no recuerdo mal, aparecen en la prensa los decapitados de Chilapa, 5 medio quemados, medio calcinados, no totalmente, están debajo de una camioneta que fue incendiada y otras cosas, pero es de hoy, la noticia parece de hoy, ayer se empezó a difundir. Y hay otros desaparecidos, otros asesinatos que se han cometido en el estado de Guerrero sobre todo, y sigue habiendo secuestros. Es decir, no se para, la bola de nieve de la violencia ha venido creciendo de una manera brutal y a pesar de todos estos anuncios, del anuncio que se está haciendo de una estrategia que el PAN, los diputados, los legisladores del PAN van a lanzar en breve, del cual nos han dado algunos pequeños adelantos, pero todavía no la conocemos puntualmente. La iniciativa que el presidente mismo anunció el otro día con sus 10 medidas, indicaba una serie de iniciativas que iba a lanzar, pero se están conociendo hasta el día de hoy. Apenas, cuando grabamos este programa, todavía no la hemos conocido, las iniciativas. Y esto es muy importante porque pues, las medidas que vamos a conocer vienen muy tardías, muy tarde para poder, pues, no sé, entregar a la sociedad algún tipo de esperanza, de expectativa. Y es una respuesta, digamos, yo decía, es el Pacto por México 2, es decir, mandamos una serie de reformas para que entonces sí empiece a funcionar el tema de seguridad y es claramente pues volver al diálogo con los partidos y decir esta disolución de los ayuntamientos, en qué términos se da. La formación de la policía única, curiosamente la tienen ya pactada con 4 estados. Está el tema de cómo plancharon políticamente el de los alcaldes priistas, que se quejaron tanto con la iniciativa anterior de Calderón de que nos quitaban el mando de las policías, ahora curiosamente los plancharon. Pero para mí el problema es que se te está incendiando una parte de la casa
Y tu respuesta es, vamos a contratar un arquitecto para que diseñe un los teléfono. planos de la nueva casa. Y además va a tener una línea telefónica. Es decir, no se hace cargo de la inmediatez, de la sensación efectivamente de urgencia que tiene un sector de la sociedad. Y la respuesta es, vamos a legislar. Y además la culpa la tienen los municipios. Y uno se pregunta, oiga, ¿y los narcogobiernos que tenemos en el ámbito estatal también los va a disolver la federación? Y a partir de ahí veo una respuesta, insisto, la del político tradicional, que hagan nuevas leyes, vamos a pactar con las oposiciones que ya tenemos en nuestra órbita. Y la segunda es, el gobierno central o el gobierno federal va a centralizar funciones. Y uno dice, oiga, pues si no dan abasto con lo de Iguala, o sea, tienes un gobierno que no ha logrado resolver lo de Iguala, ahora detuvieron a 11 señores y a la semana les tuvieron que decir, perdóneme, no tengo absolutamente ningún elemento. Por tanto, es muy peligroso enamorarse de soluciones que parecen muy lógicas, decir, que el gobierno central asuma las funciones de los municipios, va a decir, oiga, ¿y qué gobierno central? ¿Vamos a traer el gobierno central de Paraguay o el gobierno central de Italia para que resuelva eso? Porque el gobierno que nosotros tenemos aquí tiene un problema serio de capacidades. Y termino, tú puedes decir que vas a disolver los ayuntamientos e incluso los estados, pero ¿con quién vas a sustituir el poder local? Ahí está el caso de Michoacán palpitando en la agenda pública y ahí está el tema de Guerrero. ¿Quién va a gobernar finalmente esas entidades? ¿Con intervención federal permanente? Creo que por ahí no van las cosas. Usted tiene absolutamente toda la razón, Leonardo. O sea, no le alcanza para medio resolver Michoacán, ¿sí? Que no sé qué porcentaje de la población de toda la República es, no le alcanza para componer Guerrero o 11 municipios de Guerrero y quiere centralizar todo. Y yo me pregunto de nuevo, ¿qué medida escucharon ustedes en términos de, digamos, modificar las capacidades, fortalecer las capacidades del gobierno federal? Porque los ministerios públicos, ¿sí?, de la federación, ya no digas los de Iguala y etcétera, pues hacen este tipo de averiguaciones que hicieron que llevaron a que estos 11 personas que seguramente no tuvieron nada que ver o les armaron mal el expediente, no lo sé. ¿Qué nos dijo sobre qué va a hacer a nivel de la federación para gobernar y entregarnos las demandas de seguridad, ausencia de corrupción y fin a la impunidad? Un par de ideas. Tampoco nos dijo nada sobre la corrupción y las acusaciones que hay sobre el conflicto de intereses y corrupción que lo atañen a él y a su familia. Y segundo, sigue empeñado en proteger a su estado, que es uno de los más violentos del país y que no lo incluyó en esas medidas el jueves pasado. Aparece Jalisco, que está mejor que el Estado de México. Bueno, se entiende que Michoacán y Guerrero estén, por supuesto, pero el Estado de México lo arropa porque no quiere patear el pesebre de donde viene. Regreso a la idea original, no acaba de entender que ya no gobierna desde Toluca, sino desde la capital, que es muchísimo más crítica. Hacemos una breve pausa, estamos en el primer plano, regresamos en un instante. Si la seguridad y la corrupción figuran entre las mayores preocupaciones de la población, la otra variable que nos importa a los ciudadanos es la de la economía y tampoco vemos resultados a 2 años de gobierno. Estamos conscientes que las famosas reformas estructurales, si llegan a fructificar, y ojalá y lleguen a fructificar, lo harán en el mediano o en el largo plazo. Y mientras le pasó lo mismo que en otros aspectos. Se legisló y se les olvidaron que un presidente no solamente tiene que legislar, sino que tiene que gobernar, y no vemos las medidas económicas que saquen a la ciudadanía pues de ese empobrecimiento, de esa desigualdad, etcétera. Yo quisiera hacer un símil con lo que nuestro compañero Sergio Aguayo dijo con respecto a diseñar una política contra la violencia sin pensar en las víctimas. Pues también tenemos el diseño de una política económica sin pensar en las víctimas, y quiero decir en las víctimas del desempleo, las víctimas de los salarios tan bajos que tenemos, las víctimas de la salud, la educación, etcétera, que no tienen oportunidades para salir adelante, y esto lo reflejan pues todos los indicadores. Hay una política sin pensar en las víctimas de esa. ¿Qué ha ocurrido?
que han pasado estas, o sea, yo no voy a decir que recibió una economía boyante, porque no la recibió Peña Nieto, pero nos hizo una serie también de promesas, entre otras un pronóstico de crecimiento que mes con mes o trimestre con trimestre ha tenido que ir bajando y que, bueno, después los datos confirman que estuvo bien que lo hubieran bajado. Hay factores exógenos que nos pueden explicar esto, la economía global, ahora muy recientemente que se cayeron los precios del petróleo, pero básicamente también mandó o jubiló, mandó al desván la otra promesa que había hecho, que era el de la seguridad social universal y que era la que tocaba a la gente. Esa, como la de la violencia y la corrupción, se quedó en las gavetas de la Secretaría de Hacienda y bueno, pues no sorprende que el secretario tenga tan baja popularidad. Me parece que una de las víctimas que no tocaste y que son palpables, hoy viene en primera plana en varios periódicos, en Reforma muy destacado, son los causantes, porque una de las razones que se está invocando para la caída en términos económicos de la economía es esta reforma fiscal que está gravando mucho más a las familias. Vienen datos comparativos de cómo se gravaba antes y cómo se grava ahora, y es notablemente mayor el gravamen que tienen las personas de medianos y bajos ingresos, porque las grandes empresas siguen teniendo regímenes de privilegio, de excepción, etcétera, que solo se cancelaron parcialmente, y la reforma fiscal, pactada, por cierto, con el PRD, a la cual se opuso el PAN, habría que decirlo, está teniendo una repercusión enorme. Y hay algún dato positivo por allí en la economía. Las remesas de los mexicanos que trabajan en el extranjero han crecido el último trimestre, pero eso no se debe a la mejoría de la economía mexicana, se debe a la mejoría de la economía norteamericana, que está contratando y pagando un poco mejor, de tal manera que va a haber un amortiguamiento, va a haber alguna posibilidad de paliar en muchas familias que están siendo gravadas, pero las remesas no son signo de la mejoría económica. También ha entrado más dinero por turismo, es decir, hay otros temas en los cuales el país ha funcionado bien, pero creo que le das al clavo, Paoli. O sea, el gran tema es cuando te sube 9.2% la recaudación y la economía crece al 2%, la gente dice, oiga, el pastel crece para el gobierno. Es decir, el único que crece es el gobierno. Y en un gobierno, digamos, en una lógica progresista, esto sería una buena noticia, porque dirías, bueno, hay más recursos públicos, la discusión es en qué se van a gastar y si efectivamente hay rendición de cuentas. Sí, como nos lo prometieron, un incremento de 9.2 en la recaudación, que debo decir es bastante democrática, irrita al proletariado y a la burguesía. O sea, no hay quien esté contento con esta reforma, y por supuesto a las clases medias, con esta reforma fiscal. Tú puedes decir, oiga, sí recaudo más y entiendo que estén molestos, pero a cambio de eso voy a dar cobertura universal en seguridad social o voy a dar infraestructura básica que iguale a los menos, favorecidos de esta sociedad. Pero la impresión que te queda es que el dinero lo están repartiendo en contratos para los cuates. Entonces tú dices, oiga, paga más la sociedad, la economía lo resiente, que en buena lógica, subrayo, si la recaudación sube, debería ser una buena noticia para los menos favorecidos y para la infraestructura de este país. Tampoco se nota. Entonces tú dices, oiga, qué mal negocio, aquí pagamos más, el erario está más gordo que nunca y tienen efectivamente pues el gasto que no se nota, ¿no? No se nota y con esto termino, los datos de Coneval indican que la gente que percibe un salario mínimo para comer, es decir, no el mínimo, sino el ingreso mínimo para poder sufragar sus necesidades, ha venido bajando de manera sistemática del 2008 a la fecha. Así es que yo creo que buena parte del enojo está ahí. Y en este terreno entra la inequidad y la Casa Blanca, o la chocita blanca o la casita blanca. Es decir, lo que nos está diciendo, la importancia en que no acaba de darse cuenta el presidente es que la Casa Blanca nos dice, pues a ustedes les irá mal, pero a nosotros nos va muy bien. Ya tenemos una casa nueva, mi esposa, en fin. Ya tenía una en Las Palmas. Ya tenía una, ahora tiene otra. La desigualdad en el ingreso, que es profundamente irritante, porque todos nos damos cuenta
cómo se están hartando de ganar dinero algunas transnacionales que hacen negocio con algunas pocas empresas mexicanas, se están hartando de ganar dinero. Y también sabemos que el endeudamiento de 900,000 millones de pesos que ha crecido la deuda en estos 2 últimos años, ha servido también en buena medida para pagar salarios escandalosos a funcionarios de todos los niveles, sobre todo de los niveles superiores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y aquí en este sentido, regreso, hago una comparación, ahora ando muy geopolítico y haciendo comparaciones entre estados. En el sitio federal, durante los años de Andrés Manuel López Obrador, se redujo el salario de los funcionarios altos a la mitad. Bueno o mala, se redujo y vamos, seguimos igual de mal gobernados. No es que mejore, pero les pagamos menos. En cambio, a los gobernantes federales, a los diputados y a los jueces, les estamos pagando mucho más por un producto de ínfima calidad. Porque lo que nos están entregando, lo que nos entrega Peña Nieto, no es un Estado eficaz, porque curiosamente en su libro, que se llamó Hacia un Estado Eficaz, las únicas palabras que están en negrito en todo el libro son Estado eficaz, para resaltar. Y él es eficaz, el presidente mismo es muy organizado, pero su Estado no es eficaz. Y esa falta de autocrítica es lo que se extraña y es lo que se espera de un gobernante que está dispuesto a reconocer que pues no la logran y que entonces, ¿por qué no decreta una reducción del 30% en los altos salarios? Vamos, podría ser una buena señal para el país, o el 40%, ya no el 50% que hizo Andrés Manuel en la Ciudad de México. Podría ser una buena señal, creo que no resolvería las cosas en este país, pero sería bien recibida desde un punto de vista moral, ético, en fin. Pero uno sí se tiene que preguntar si estamos recaudando mucho más, incluso más de lo esperado, ¿dónde está ese dinero? Porque hasta donde entiendo, los empresarios se quejan de que pues no está fluyendo la obra pública o los contratos, digamos, hacia ellos, o no les pagan. Los gobernadores se quejan de que no les llegan las partidas. Los servicios públicos están igual o peor que antes. Y el más dramático, para cerrar lo que decías al final, Leonardo, es que solamente el 7% de la población gana más de 10,000 pesos en este país. Eso se ha reducido, dices, del 2008 para acá. 7% de la población. 12%, bueno, se nos olvida cuando Ernesto Cordero decía, ¿no?, que con 6,500 pesos podíamos ir hasta Harvard, ¿no? Pero bueno, 7% de la población gana eso. Entonces, se sigue haciendo el capitalismo de cuates, no sabemos bien a dónde va el dinero, y sigue habiendo lo que llamamos en algún momento el uso y abuso de los recursos públicos, que no van ni a inversión productiva y tampoco van a abatir la pobreza, porque el gasto en bueno, ahora ¿cómo se llama? Progresa, no, ahora no se llama Progresa, Prospera. Sí, pero vaya, voy para años anteriores, ha crecido exponencialmente y la línea de la pobreza se mantiene igual y la de la desigualdad empeora. Bueno, lo que pasa es que terminas de Prospera, te metes al mercado normal y te dicen, te vamos a pagar 2 salariotes mínimos, y tú dices, ya no me alcanza para comer. Un tema interesante del decálogo fue, o del discurso del jueves, es que finalmente va a apoyar la iniciativa esta de desindexar el salario mínimo, que es como un primer paso para sacar los salarios de esa especie de cofre, de sarcófago en las que lo tienen metido, y que es una ruina para un país como el nuestro, en donde entrar a la economía formal no te resuelve que seas pobre, o sea, sigue siendo pobre, es más, no te alcanza para comer. Y sí, el presidente creo que debería, y su equipo de gobierno, tomar en cuenta esta sensación de impotencia que tiene la gente, decir, oiga, años van y años vienen y nunca toca de este lado. Yo subrayo, si con 9.2% de aumento de la recaudación no hacen efectiva la promesa
de dar cobertura universal en el sector salud, sí estarían faltando gravemente, no solamente una promesa de campaña, que es lo de menos, a un pacto social mínimo. Es decir, yo retiro dinero de los contribuyentes y no le doy a los menos favorecidos. Faltaría algo que no segundos. han mencionado, la caída de los precios del petróleo, Sí, que lo si dije. bien es internacional, está impactando a las finanzas nacionales de una manera Pues están brutal. blindadas, ahí tampoco Ahí tienen tenemos pretexto. cobertura, pero bueno, vamos al último bloque, que va a ser un cambio en el tema, pero por ahora concluimos que ni en seguridad, ni en economía, ni en desigualdad estamos pudiendo anotar buenos puntos. Regresamos en un segundo. Goles. Y pese a todo lo que aquí hemos estado diciendo, si uno observa el comportamiento de nuestros gobernantes, no parecen preocuparles. Siguen haciendo exactamente lo mismo. El presidente nos presenta un programa mediocre. Los diputados federales se regalan miles de millones de pesos para sus fondos opacos y reparto de moches. Los diputados capitalinos también se regalan centenares Para de gestión. millones. Para 30,000 millones. Digo 3,000. 33 millones de cada cada uno. diputado. Eso es. 33 millones cada uno. Y Eso es. aquí Para gestión. esto me lleva a subrayar el problema sistémico. Sí. Lo hacen porque están blindados. Ellos controlan los partidos políticos, ellos controlan a los organismos que vigilan a los partidos políticos. De hecho, habrá nuevos partidos hasta el 2020. Así que, pues preparémonos a tener a lo que hay para los próximos 6 años, cuando menos. Bueno, ya En ese sentido, ¿qué le queda a la sociedad? Es un asedio que tiene que venir desde fuera y a los niveles más bajos porque no existen las condiciones, porque, vamos, es tan inexpugnable la fortaleza del poder estatal que tienen los partidos políticos sobre el poder mexicano, que es muy difícil que la sociedad proteste o proponga y sea escuchada. Algo reaccionan, pero no les importa porque en el último de los casos saben que ellos tienen la sartén por el mango. Estas ideas, por más deprimentes que suenen, deben tomarse en cuenta para todos estos grupos que en todo el país están justificadamente elevando sus críticas en contra de los gobiernos de todos los niveles y sobre todo del federal o de Peña Nieto, porque es indispensable que se entienda que sí es posible, que tenemos más espacio para organizarnos, para actuar, para ejercer libertades, Sí. pero que no va a ser una batalla inmediata ni cortoplacista, sino que debe pensarse en el mediano y largo plazo y como una guerra de asedio ciudadano en contra de esa fortaleza de poder estatal. Bien, este tema de la sociedad, ¿qué puede hacer? Es un tema bastante difícil de tratar porque si bien en estos momentos, en estos últimos 2 meses, sobre todo a partir del acontecer de Ayotzinapa, de los desaparecidos y de los muertos en Iguala, pues se ha movilizado la sociedad, pero para protestar. Manifestaciones por aquí y por allá, casi todos los días. Hoy tuvimos alguna aquí en el Distrito Federal y un par de manifestaciones. Pero la sociedad no se ha planteado, por lo visto con consistencia, qué formas de salida puede aportar, qué medidas puede reclamar no solamente, sino poner en marcha. Esto lo digo un poco en relación con lo que hemos visto en España, que ya se mencionó en algún programa anterior, pero que vale la pena reconsiderar. Este nuevo partido hecho por gente que está en el desempleo o gente marginal o intelectuales que tienen muy pocos ingresos, en fin, gentes que vienen de la extrema izquierda, de Izquierda Unida una parte, de los desempleados, de los ninis, que es el partido Podemos en España, que está planteando ya algunas posibilidades de solución, que ha conquistado ganando 5 diputaciones cuando hubo elecciones parlamentarias.
que está planteando que está teniendo una popularidad mayor o más alta que los dos partidos históricos, el PSOE y el PP. Y entonces ahí habría que volver la vista, no para imitar nada, sino para ver cómo la sociedad puede organizarse y hacer no solo planteamientos de protesta, de reclamo, sino ofrecer alternativas. Yo creo que hay una crisis de representación en todas las democracias occidentales. En algunas las expresiones han sido pues, muy fuertes. Venezuela, recordamos el caso, Perú también, en donde de pronto ya el poder, digamos el sistema de partidos tradicional no contiene la indignación ciudadana. Tú referías el caso de Podemos en España, Italia tuvo un fenómeno similar. Desde hace muchos años se va diciendo, particularmente en América Latina, que la representación está fallando. Y la pregunta es, ¿cómo conectamos sociedad civil, las demandas de la sociedad civil, con el sistema de representación para no caer o en demagogias? Digo, Podemos, entre otras cosas, plantea renta universal a todo el mundo. Dice, pues, sí, así, hasta yo ganaría elecciones proponiendo semejantes cosas, ¿no? Por un lado. Y por el otro es cómo no entras a estos sistemas así simplones, populistas, de la derecha o de la izquierda. En Francia, el tema de el extranjero tiene la culpa, va ganando cada vez más terreno. Es un populismo simplón. Vamos, lo vemos hasta en nuestros vecinos en los Estados Unidos, donde el proceso de representación o donde el principio de representación también se ha erosionado. Yo creo que es capital, Sergio, que sí se haga un esfuerzo entre todas las, digamos, élites de representación por ir tejiendo más ciudadanía. Tenemos un avance importante en materia de generadores de conocimiento. Hoy hay, obviamente está muy localizada en la Ciudad de México, tú has hecho estudios comparados con el tejido ciudadano en la Ciudad de México y, por ejemplo, el Estado de México, un esfuerzo importante por ir articulando eso. Para ganar la batalla a la inseguridad o ganarle la batalla al crimen organizado, la sociedad tiene que ir tomando espacios, irlos defendiendo en el ámbito del consumo, etcétera. Es decir, parece una cosa así muy toqueviliana, pero no veo más camino que ir tejiendo sociedad en un país donde realmente, y me remito al informe sobre la calidad de los ciudadanos que se dio, la ciudadanía que se dio a conocer este mismo año, también tenemos, lo que pasa es que no es muy popular decirlo, los ciudadanos una responsabilidad enorme. Tú tienes un efecto de no agregación, de no asociatividad, quizás se explique por muchas razones. Hay una cultura política que lo explica, pero sí el ciudadano ha dejado el espacio a abusos absolutamente claros. Tú te referías al caso del Distrito Federal, donde se ha visto que en una entidad progresista y abierta los diputados repartan moches de 33 millones y diga tranquilamente el presidente de la Asamblea, pues es que así está la ley y no van a querer que las cambie. Bueno, sí hace falta una sociedad civil que salga y diga, oiga, estamos pagando cada vez más impuestos para que se los repartan en moches. Hay una crisis de representación en todo el mundo, es cierto, pero también hay grados. Y incluso si nos quedamos a nivel de América Latina, México está por debajo de la media latinoamericana. Ocupamos de abajo para arriba. En algunos indicadores estamos hasta el final y en otros en el penúltimo o antepenúltimo lugar en materia de cuestiones de representación, aprecio a la democracia, y aprecio a nuestro gobierno y a nuestros gobernantes. Entonces estamos, ¿no? Sí, entonces estamos realmente muy mal. Estamos peor que muchos otros países en Europa y en América y desde luego que en Asia. Ese es un punto. Y después, en efecto, yo creo que hay muchas maneras de que podamos participar. Nos puede parecer absurdo que hasta el 2020, decías, o 2018, sí, 2020 pueda haber nuevos partidos. En realidad es para el 2018, ¿no? Para las siguientes elecciones presidenciales. No, después de las siguientes elecciones, en el 2019 solicitan. Ahí se abre y luego para las intermedias, tienes toda la razón. Sí, y en el 2021, en el 2021 podrían participar en las intermedias, tienes razón. Bueno, yo no sé si resolveríamos mucho, vamos a hacer para las del 2015 10 partidos. Creo que sería mejor tratar de empujar a la sociedad hacia otros cauces institucionales también. Pensemos, por ejemplo, lo que hizo la ciudadanía en Monterrey, Nuevo León, junto con ciudadanía y empresarios en favor de la policía y que lograron mejorar notablemente los índices de seguridad. Y pienso en todas estas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, opinadores, etcétera, que logran agruparse y sacar
estas cosas como los 30 millones que se les dan a cada asambleísta, o en el caso de el Congreso mexicano, pues no son 10 millones, pero también son muchos millones los que, sí es un poquito menos lo que se dieron los de aquí, 5 y pico. Entonces, esa vía nos queda aparte de la partidaria. Yo de la partidaria, Sergio, ya estoy medio curada de espantos porque llegan por fin al poder y se comportan igualito que el resto. No, coincido contigo. A lo que me refiero es que escucho voces diciendo estas movilizaciones que estamos observando pueden convertirse en un movimiento nacional que entra a disputarle el poder. Y a lo que me refiero es que en México el condominio está cerrado, el condominio del poder. Las candidaturas independientes son una farsa. Es casi imposible ser candidato independiente. Por eso es que son tan cínicos, tan ineptos, tan mezquinos y tan mediocres, porque saben que podemos hacer lo que querramos. Que pueden hacer lo que quieran ellos, sí. Ellos tienen el control del presupuesto y de los cargos, y háganle como quieran el resto de la sociedad. Les importamos muy poco en el último de los casos, a ninguno de los partidos. Ahora, bueno, andan celebrando que Margarita Zavala va a ser candidata, seguramente sería una buena candidata, pero pues es entre ellos y ellas, vamos, los que ya llegaron. Coincido en que primero tiene que interiorarse ese hecho para a partir de ahí decir qué podemos hacer como sociedad. Y es ahí donde tiene uno que irse a lo pequeño. El tiempo se nos acabó, tendremos que seguir hasta la próxima semana.